Lo que sobre el cierre de la semana pasada era un caso sospechoso de vaca loca, ahora pasan a ser dos casos de, bueno, vaca loca atípica. Bueno, ¿qué incidencia tiene eso sobre Uruguay? Marfrig es una empresa que está en los dos países, en varios países obviamente, pero bueno, pensando en qué incidencia tiene en Uruguay esta situación, es que nos parecía importante conversar con Marcelo Seco, el gerente de Marfrig en Uruguay, además presidente de la Asociación de la Industria Frigorífica Uruguaya. Marcelo, buen día, ¿qué tal? Buenos días, Eduardo, a ti a la audiencia. Muy bien, por suerte. Bueno, uno podría pensar por un lado que cualquier noticia vinculada con vaca loca en la región es una mala noticia, podría pensar también que Uruguay queda como un proveedor privilegiado por un tiempo. ¿Qué incidencia le ves tú a lo que ha pasado en Brasil? Mira, todavía es muy prematuro verle la incidencia. Recordemos que hace 2 años Brasil tuvo un insuceso particular similar a este y fue resuelto técnicamente y en forma muy ágil. Recién Brasil es un proceso de autoexclusión del mercado a la espera de más resultados desde el punto de vista técnico. Sinceramente, con las noticias que tengo hasta hoy o con la información que manejo hasta hoy, a mi entender fue muy bien manejado y dada la situación de cómo está el mercado, la autoexclusión de Brasil no debería generar problemas incidencias en el mercado por dos razones. Primero, porque hay mucho producto en tránsito, que eso hace un buffer de abastecimiento que normalmente no existe, y después porque básicamente ese desfasaje, si es temporal, esa autoexclusión temporal, permitiría que entre el producto en tránsito y la región se cubriera. Estoy hablando de una ventana temporal de tiempo, digamos, similar como la que fue en el 2019, que fue de unas pocas semanas. Bien, a pesar de eso hay un comunicado una información de Reuters que informa, dice Marfrig informó este lunes que posee otras unidades en América del Sur habilitadas para China frente a la suspensión de la carne vacuna brasileña. Eso tal vez lleva a que, por ejemplo, haya carne que está en Brasil que viene a Uruguay o cómo se debe interpretar esa explicación de Marfrig de que tiene otras unidades en América del Sur habilitadas para China. No, Marfrig es la empresa que más unidades con habilitación china tiene en Sudamérica. Entonces, la interpretación de eso frente al mercado es que es no generar esa expectativa de desabastecimiento, sino que ese posible desabastecimiento puede ser en cierta forma compensado por otras unidades en la región, básicamente Argentina, Brasil y Chile, lo que es también ovino, exponiéndolo al mercado chino. O sea, es una señal digamos, de tranquilidad en función de cómo tiene abiertas las unidades con habilitación china hoy, Marfrig en la región. Pero por eso decía, el posible desabastecimiento temporal de origen Brasil, temporalmente no va a tener una incidencia como si en su momento lo podía haber tenido allá, te reitero, allá creo que fue abril-mayo de 2019 cuando aquel caso atípico que ocurrió creo que en el estado de Paraná. Pero Uruguay no puede estar cubriendo ese parcial faltante que pueda originarse. Sin duda, Uruguay, obviamente Argentina dentro de sus posibilidades lo puede hacer, y a su vez Uruguay también tiene, no olvidemos, tiene un delay de carga muy importante, hay cosa que nunca ha pasado, hay mucha mercadería en depósito y en puerto previa a cargar que sin duda sustituiría digamos, esa demora en las cargas de Brasil. Reitero, no tengo todavía Brasil generó un proceso de autoexclusión
pero no olvidemos que el flujo de Brasil venía siendo muy importante y en puerto y en tránsito hay un volumen de mercadería muy importante, pero muy importante, Eduardo, cosa que no ha pasado otros años y eso permitiría al mercado tener un buffer importante y no generar problemas de desabastecimiento en una ventana de tiempo de semanas, llamémosle, ¿no? Bien, lo que está en puerto puede salir, entiendo. Está saliendo, sí, sí, sí. Lo que está previamente certificado al día de la autoexclusión, que es el 4, eso tiene la habilitación pertinente. Lo que sí se suspendió o se paró es la certificación de producción china a partir del sábado pasado. Bien, ¿y le ves alguna incidencia sobre la disponibilidad de contenedores a esto para Uruguay? Te diría que es la noticia más importante que podríamos tener esta semana. Todavía no, todavía no lo tenemos así. ¿Por qué? Porque básicamente hay un volumen de carne y de contenedores refrigerados en todos los puertos de América muy importantes que están demorados en la carga a buque. Y eso todavía no ha generado un reflejo positivo para otros puertos de la región que no sea Brasil. Diría que es una cuestión, obviamente, sería una posibilidad de acelerar parte de la carga trazada que tenga Uruguay, pero hasta el momento eso no ha sido así porque Brasil está en condiciones de seguir cargando los productos certificados que están en puerto de salida. O sea que puede haber potencialmente una buena noticia allí en términos de una cierta mejora en la disponibilidad de contenedores. Podría haberla. Es raro que no se haya generado hasta el momento. ¿Por qué digo eso? Porque no olvidemos que esa demora en la carga que está teniendo los contenedores en Uruguay, en Argentina y en Brasil son volúmenes muy importantes que sobrepasan a las capacidades disponibles de buques que tenemos semanalmente. Entonces, si realmente hubiese un delay muy importante en la rehabilitación de Brasil, eso podría llegar a tener incidencia en la disponibilidad de contenedores, pero hasta el momento no se ha dado y bueno, y eso es muy dinámico. A nuestro entender va a depender mucho de cómo maneje, cuál sería la ventana de autoexclusión de Brasil, que se va a resolver técnicamente en estas próximas semanas. Bien, hay otro plazo allí que es el Año Nuevo Chino, ¿no? O sea, Brasil solucionará esto antes de ese plazo de carne que tiene que llegar el 1 de febrero, antes del 1 de febrero de China. Exacto, sí, sí. Toda la región tiene una ventana de carga regular desde el punto de vista de la disponibilidad de carga para llegada, que vendría a ser hasta mediados de noviembre. A mi entender, por cómo lo ha manejado, y obviamente fue con mucha celeridad, el envío de las muestras, los análisis que estuvieron el viernes a la tarde en Canadá, a mi entender es un tema de resolución técnica muy pronta en estas próximas 2 semanas, por lo tanto, lo que queda de septiembre y octubre y parte de noviembre todavía debería seguir siendo meses de operación normal a China. Eso es lo previsible. Bien, 2 semanas es un poco el horizonte temporal que vos estimás va a haber esta suspensión temporal aproximadamente. Lo digo en función de los antecedentes. Obviamente va a depender mucho. Hay un trabajo técnico que sabemos que no es solo dependiente de Brasil, pero a mi entender, por cómo han manejado rápidamente la situación, parecería ser que no va a ser mucho mayor que esa ventana de tiempo, ¿no? Bien, podemos pensar que va a haber por 10 días una demanda adicional de ganado que de repente no estaba prevista en Uruguay. No lo creo porque precisamente por 2 razones, porque esa demanda adicional que generaría un proceso de carga adicional no está pudiendo lograrse. Entonces, generar esa demanda
iría desacompasado de lo que es la posibilidad desde el punto de vista logístico de transbordar ese producto y hacerlo efectivamente carga. Entonces, a mi entender, ni el mercado lo ha reflejado desde el punto de vista de la demanda de los operadores o de la potencial demanda, ni tampoco el tema logístico lo ha reflejado todavía. Por lo tanto, a mi entender, no va a tener o no tendría una incidencia en ninguno de los dos aspectos, ni para bien ni para mal, ¿no? Cosa que es un momento muy bueno del mercado. Me parece que va a estar bastante flat, va a pasar este proceso bastante desapercibido desde el punto de vista de la incidencia en el mercado en sí. Perfecto. Bueno, veremos entonces. Todo parece quedar sin mayores variantes en el mercado. Marcelo Seco, gerente de Marfrig en Uruguay, muchísimas gracias. Por favor, Eduardo, un gustazo.